Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una enorme alegría para nosotros el poder acompañarles en este tiempo de estudio bíblico. Estamos agradecidos por la invitación. Hubiéramos querido estar presentes, pero la situación que nos toca vivir no nos permite. Así que cordial saludo para todos los hermanos de la iglesia en Mario Bravo. Es una bendición para nosotros el poder compartir la palabra de Dios. Y gracias, hermanos, por todo, gracias por sus oraciones. Y en esta noche nos toca comenzar con un nuevo libro. Y esta vez nos toca el libro de Habacuc. Vamos a estar haciendo la introducción en esta noche. La introducción la vamos a dividir en 3 partes. Vamos a ver en su primera parte características del profeta. Luego vamos a ver el contexto histórico del libro. Y finalmente vamos a ver el contenido del libro de Habacuc. Y vayamos a la primera parte. Características del profeta. Su nombre, Habacuc, significa abrazar o luchar, de donde podemos ver, según algunos autores, la frase el que abraza. Esto en el sentido de un abrazo de consolación, de aliento. Y todo lo que tenemos sobre Habacuc lo podemos ver allí en el capítulo 1, versículo 1. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Y ahí termina todo lo que puede detallarnos en cuanto a su persona. No tenemos más información, pero por lo menos tenemos el nombre del cual podemos estar entonces seguros de que este libro haya sido escrito por el profeta Habacuc. Claro, en otros profetas han dado más detalles en cuanto a su autoría, en cuanto a dónde vivían, todo, ¿no? Pero Habacuc no nos detalla esas cosas, lo cual nos habla de que tal vez Habacuc era un profeta, un hombre bien conocido y no necesitaba de demasiadas presentaciones. Pero lo cual no nos tiene que desanimar a estudiar este libro tan atrapante, tan hermoso, y no nos dejemos engañar por la brevedad de su presentación y por la brevedad de su libro. Son 3 capítulos realmente atrapantes. Se dice que vivió allá por los años 626 aproximadamente, durante el reinado de Joacim, un rey del reino del sur de Judá. Según algunos, basándose en el capítulo 3, creen que estaría relacionado con el coro del templo, pero solo eso es una teoría, no hay nada firme en cuanto a esto. Ahora bien, aunque no tengamos suficiente información personal de este profeta, cuando leemos su libro nos da la sensación de que le conocemos de algún lado. ¿Vieron cuando alguien se cruza con alguien y de repente se pone a pensar y dice, que lo conozco de algún lado? Y eso nos pasa con Habacuc, porque tanto su carácter, su actitud, sus palabras nos resultan totalmente familiares, aunque en la ubicación de este libro en la Biblia está como perdido allá, hasta a veces nos cuesta encontrarlo, pero cuando empezamos a leer realmente su contenido, sus versículos, nos damos cuenta de que es bien conocido y muy conocido por muchos de nosotros. Así que ya entonces les hacemos esta presentación de Habacuc, ya un profeta, un hombre que seguramente ustedes como yo vamos a ver que nos parecía conocido. En cuanto a esto vamos a ver algunas características. Por ejemplo, vemos en él un tanto de incredulidad, pero a la vez también es honestidad. Porque es cierto que él tenía muchas dudas.
tenía mucha incertidumbre, estaba en una situación muy difícil, por lo cual tal vez lo lleva a expresar lo que tenía dentro de su corazón, lo que guardaba en su corazón. Y empezaba a preguntarse, ¿cómo? ¿Por qué? Y él buscaba una respuesta. Entonces ahí vemos un poco de incredulidad, un poco de honestidad. Esto nos hace pensar, como algunos lo han catalogado como el Tomás del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Tomás? Cuando sus compañeros llegaron contentos después de haberle visto al Señor, dijeron, al Señor hemos visto. Y Tomás responde totalmente negativo, que no estaba dispuesto a creer. Si no lo veo, no lo creo. Es decir, él se cuestionaba y decía, ¿por qué tengo que creerles algo que no he visto? Y por cierto, que era muy honesto y estaba, ¿verdad? Y gracias por la incredulidad de Tomás, porque eso ha hecho que nosotros podamos también investigar y eso ha hecho que los discípulos también pudiesen estar más seguros de lo que estaban afirmando. Entonces vemos ahí a un profeta con muchas dudas, pero honestamente buscando la ayuda de Dios, acercándose a Dios y buscando la respuesta de primera mano, no de los hombres, sino de Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontramos en esta misma situación de incredulidad a veces, de duda, de confusión. Tenemos que ir a Dios, tenemos que buscar en Dios la respuesta. Ahora hay otra característica más lindo, si se quiere, de luchador, de perseverante, de tenacidad. Esto hace parecerse mucho a Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Un patriarca, un hombre que ha estado luchando toda una noche con Dios y ya al amanecer Dios aparentemente ya quería dejarle, pero a lo cual Jacob dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces se aferra más, se abraza más de Dios y no está dispuesto a alargar hasta no recibir la bendición de Dios. Lucha y persevera. Esa lucha le valió el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Qué bueno es luchar con Dios, no en contra de Dios, sino con Dios. De la misma forma el profeta Habacuc podía decir, no importa lo que Dios le haya contestado, porque la respuesta de Dios no estaba de acuerdo a los pensamientos de Habacuc. Tal vez no era la respuesta que esperaba, pero aún así Habacuc sigue insistiendo con sus preguntas y dice, yo me planto aquí, me quedo aquí, espero aquí, hasta que Dios me responda. Dice allí en el capítulo 2, versículo 1, me quedo aquí, velando para ver lo que se me dirá en cuanto a mi queja. ¿Qué tal? Un hombre luchador y perseverante siempre va a conseguir algo. Entonces tenemos que imitar esa actitud. Pero hay otra actitud también que podemos destacar, que es de ser un adorador. Alguien agradecido a Dios. Usted escuchó esa frase que dice, hay que ser agradecido a la vida. Bueno, hay que ser agradecido a la vida, pero por sobre todo agradecido a Dios. En este sentido, lo vemos parecido a Job. ¿Se acuerdan de Job? Un patriarca, un hombre justo, un hijo de Dios, multimillonario materialmente, pero que en cuestión de minutos lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Saben cuál fue su actitud? Dice la Biblia que Job se postró en tierra y adoró y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué tremenda actitud. En medio de esa situación tan dolorosa, tan oscura, tan negativa, él pueda decir que está agradecido a Dios. Al igual que Habacuc. Aunque haya recibido una respuesta dura de parte de Dios,
aunque quizás no entienda todas las preguntas que se ha hecho y aunque le quedan ciertas dudas, él dice que está dispuesto a buscar a Dios y está dispuesto a reconocer la gloria, la majestad de Dios. Por eso en el capítulo 3 escribe y termina diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque me falte todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Queridos hermanos, este es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Que adoremos a Dios, no simplemente por las bendiciones temporales, sino por lo que Él es. Porque sabemos que es el Dios de amor, de misericordia, de gracia, un Dios justo y soberano. Tenemos que adorar a Él. Pero hay algo más. Es un hombre, es un profeta, un mensajero de Dios por excelencia. ¿Esto a quién les hace pensar? Pues hay muchos, pero Pablo seguramente es nuestro favorito y se parece a él. Y de hecho, Habacuc es considerado como el evangelista del Antiguo Testamento, el reformador, a tal punto que el mismo Pablo hace referencia a este profeta en 3 de sus grandes libros doctrinales. En Romanos, utiliza este pasaje enfatizando en cuanto a la justicia de Dios, de que la justicia de Dios es revelado por fe y para fe. Y en Gálatas también utiliza esta frase, haciendo hincapié en cuanto a la fe que es en Cristo Jesús y que es el medio por el cual nosotros vamos a recibir las herencias, vamos a recibir las promesas. Pero también en Hebreos hace mención a este versículo en cuanto a la vida, de que tenemos que vivir por fe, de que nuestra vida debe ser preservada y cuidada, y lo será así por el Espíritu Santo de Dios. Se dice que Habacuc vendría a ser como el abuelo de los reformadores, es decir, el orden sería Habacuc, Pablo, Lutero. Lutero leyó a Pablo, Pablo leyó a Habacuc. Qué bueno sería que nosotros imitemos en este tiempo a esos hombres de Dios. Será de mucha bendición para nosotros y para muchos otros que podamos recibir el avivamiento de haber descubierto la palabra de Dios. Se cree que en 1947 hallaron los manuscritos en las cuevas de Qumran y entre ellos estaba una copia del libro de Habacuc, con un comentario en sus 2 primeros capítulos. Por ejemplo, solamente un dato, en el capítulo 1, versículo 13, se halló que estaba escrito lo siguiente: en la mano de su escogido, Dios entregará el juicio de todas las naciones. Esto prueba, mis hermanos, que este libro breve ha sido de bendición para muchas generaciones. Y realmente esto prueba ese poder de Dios, el poder de la palabra de Dios que ha permanecido a través de los siglos. Y que realmente cuando existen estas pruebas, nosotros los hijos de Dios nos fortalecemos, nos gozamos, aunque nosotros no necesitamos ninguna prueba más para creer en la palabra de Dios, porque creemos en Dios, aunque seguramente muchos dudarán, la rechazarán, porque como alguien dijo, para el que no cree, ningún milagro será suficiente. Bien, continuamos con la segunda parte de la introducción a Habacuc, el contexto histórico de Habacuc. Para tener un panorama general podemos dividirlo en 3 periodos y agruparlos a los profetas correspondientes a dichos periodos. El
El primer periodo lo vamos a denominar allá por los años 722 a.C., profetas del periodo asirio, y tenemos ahí la lista de los profetas: Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Nahum. En el 586 a.C. tenemos al segundo grupo de los profetas, que corresponden al periodo babilónico: Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel y Abdías. Y finalmente tenemos el tercer grupo, año 539 a.C., de los profetas del periodo persa: Ageo, Zacarías, Malaquías. De esta forma tenemos entonces un panorama general del contexto del profeta Habacuc. ¿Y dónde aparece nuestro profeta? Aparece acá en el segundo grupo de los profetas. Es decir, corresponde al periodo babilónico. Ahí está Habacuc. Ese es un panorama general. Ahora veamos una cronología más detallada en cuanto a ese periodo babilónico. Es decir, que Habacuc pertenece a ese periodo de transición en que el imperio asirio estaba ya en decadencia, desapareciendo, de retirada, mientras que el imperio babilónico se estaba introduciendo, estaba surgiendo, y paulatinamente va ocupando, va desplazando a Asiria. Entonces, ese periodo de transición es donde Habacuc, nuestro profeta que estamos estudiando ahora, va a ministrar en esa época. Pero veamos los detalles, según nos proporciona el manual de la Biblia de Henry Halley. Tenemos lo siguiente. Año 638 al 608 a.C., el rey Josías hace reformas. Es una historia muy conocida, la del rey Josías, donde, encontrando la ley, hicieron tremendas reformas. 626 a.C., Asiria es debilitada por la invasión de los escitas. 625 a.C., Babilonia se declara independiente de los asirios. ¿Ven? Ya aparece el nombre de Babilonia allí, y Asiria va desapareciendo. 608 a.C., Joacás reina 3 meses y es llevado cautivo a Egipto. 608 a 597 a.C., Joacín tiene un reinado, pero un reinado malo, y en signo de preguntas ahí lo ubica a Habacuc. Sería el periodo que corresponde donde aparece nuestro profeta. 607 a.C., Babilonia destruye a Nínive. Esto, o puede ser en 612 también. 606, Babilonia invade a Judá y se lleva cautivos. 605, Babilonia derrota a Egipto, allá en la famosa batalla de Carquemis. 597 a.C., Joaquín reinó 3 meses y es llevado cautivo a Babilonia. 597, Sedequías, un rey muy débil, es llevado cautivo también a Babilonia. 586 a.C., Jerusalén es invadido, el país es arrasado definitivamente. Entonces, ¿dónde aparece nuestro profeta? Según este autor, y acá durante el reinado de Joacim aparece en el año 608 y 597 el profeta Habacuc. Un periodo crítico de muchos cambios. El pueblo de Dios hace mucho que está dividido y disperso, rodeado de pueblos enemigos. Están muy lejos de hacer la voluntad de Dios. Aunque por cierto tuvieron un tiempo de avivamiento con Josías, pero tras la muerte de este rey en una batalla, nuevamente el pueblo de Judá se ve en otro fracaso.
sometidos políticamente, sometidos económicamente y espiritualmente, siguiendo a los dioses paganos de sus vecinos. Este es el contexto que le toca ver al piadoso Habacuc. Una sociedad llena de vicios, de violencia, de injusticias e idolatrías. Está tremendamente dolido el profeta. Está afligido, lleno de interrogantes, y no es para menos. Él sabe que si esto no cambia, Jerusalén, su pueblo, su templo, serán destruidos. Y para tener una idea más cabal y completa de la situación de esos tiempos, podemos nosotros ver algunos pasajes. Por ejemplo, en Jeremías, que es contemporáneo a Habacuc, allá en el capítulo 32, versículos 35 y 36, dice lo siguiente: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos, sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. Qué tremendo, ¿no? Ahora veamos Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Tremendo el contexto en que vivió este profeta. Bien, hermanos, estamos llegando a la parte final de esta introducción al libro de Habacuc. Veamos el contenido entonces de este libro. Esta profecía es un relato de la propia experiencia de Habacuc con Dios. Por lo general, los profetas anunciaban el inminente juicio de Dios, pero Habacuc va más allá. No solo que está dispuesto a anunciar, sino que él mismo pide urgentemente el juicio de Dios. Él está desesperado por saber, como nos lo hace saber con sus preguntas, ¿cuándo Dios va a intervenir? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Dónde está Dios frente a las injusticias? ¿Cómo es que Dios permite que el dolor continúe? Con estas y otras preguntas el profeta interpela a Dios, y Dios pacientemente, una a una, despeja las dudas del profeta. Aunque las respuestas de Dios son durísimas, Habacuc no se rinde, ni se enoja, no se aleja. Por el contrario, se aferra, se abraza fuertemente a Dios, haciendo honor a su nombre, uno que abraza, y termina aferrándose a Dios, abrazándose a Dios y adorando a Dios. Palabras claves de este libro podemos tener algunas. Una de ellas es la pregunta, ¿por qué? ¿No? Esto, de hecho, muchos lo consideran el profeta preguntón, así como Jeremías es el profeta llorón. Bueno, Habacuc es el profeta preguntón. ¿Por qué? Otra frase, otra palabra es la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, como palabras claves. Versículo clave, el 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué frase realmente inspirador para muchas generaciones. Este
encuentro íntimo con Dios para el profeta significó por lo menos 3 cosas. Primero, entender los planes de Dios por la fe. Luego, proclamar por la fe. Pero por sobre todas las cosas, vivir por medio de la fe. Esta es la clase de fe que necesitamos practicar, mis queridos hermanos. Una fe auténtica, una fe verdadera en Dios, una fe que no solamente nos salva, sino que debe ser una fe que nos sostenga durante toda nuestra vida en esta tierra. Así como Dios es fiel, nosotros también podamos ser fieles. Presentar también unos sencillos bosquejos de algunos autores que realmente son muy, muy buenos y nos ayudan a poder tener un panorama completo de este libro que contiene estos 3 capítulos, y podemos dividirlo en 3 puntos. Cada capítulo un punto. Tenemos, por ejemplo, de un autor, capítulo 1, perplejidad del profeta. Capítulo 2, la percepción del profeta. Capítulo 3, el placer del profeta. Esto es del conocido maestro de la Biblia, J. Vernon McGee. Otro autor sugiere el siguiente bosquejo. Capítulo 1, Habacuc se queja. Capítulo 2, Habacuc escucha. Y capítulo 3, Habacuc ora. Bueno, por supuesto, cada uno de nosotros podemos hacer nuestro propio bosquejo también y encontrar los puntos, los subtemas, así que en esto podemos también hacerlo algo nuestro, algo personal. Así que les animo, especialmente a los jovencitos, a hacer este estudio y poder también hacer su propio bosquejo. Bueno, en conclusión, podemos decir cómo comenzó Habacuc allá en el capítulo 1, en las sombras, en la incertidumbre, en las dudas, con sus preguntas. Y cómo vemos cómo llega al capítulo 3. Ya prácticamente se encuentra en plena luz, en las alturas, adorando y orando a Dios, contemplando la majestad, reconociendo la soberanía de Dios. Pero para llegar allí, tuvo que experimentar el capítulo 2, es decir, esperar. Cuando en el capítulo 1 se preguntaba, ¿hasta cuándo tengo que clamar? ¿Por qué tengo que ver estas cosas? ¿No es cierto? Con dolor, por cierto, con sinceridad, con honestidad, buscando a Dios, buscando la respuesta de Dios, pero allí abajo, casi como perdido. Pero de pronto lo vemos en el capítulo 3, caminando en las alturas. Y dice, Jehová, el Señor, es mi fortaleza, y en mis alturas me hace andar. Es que hubo ese cambio. Claro, como dijimos, él tuvo que experimentar el capítulo 2, es decir, vivir por fe. Queridos hermanos, al igual que nosotros, hoy en día, tal vez nos encontremos en el capítulo 1, en medio de las pruebas, de la aflicción. Sabemos el contexto mundial, cómo están las cosas, todo el mundo paralizado, muchos han perdido cosas y bienes, el sueño de muchos ha quedado estancado, y es natural que nos preguntemos, igual que Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Pero nos espera el capítulo 3,
Nos espera las glorias, las alturas. Nos espera el cielo. Nos espera el Padre. Nos espera el esposo. Pero para llegar ahí, antes tenemos que pasar el capítulo 2. Allí tenemos un desafío. Dios le dijo a Habacuc que él estaba esperando allí y dice, aunque tardare, espéralo. Vendrá y no tardará. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor no tarda en su venida. Entonces, hermanos, con esa confianza, con esa esperanza, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos aplicando y practicando y viviendo por fe la palabra de Dios, y sobre todo en estos tiempos, cuanto más lo necesitamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.